Hola, bienvenido a este módulo donde vamos a ver la definición de límite. El límite es fundamental para el análisis matemático. Si queremos definirlo, tenemos que pensar en el eje de coordenadas cartesianas para darle visualización a lo que vamos a decir. Entonces tendríamos las coordenadas cartesianas, el eje de las y el eje de las x e y, y una función cualquiera y en un punto determinado decimos que el límite de esa función f de x cuando x tiende al valor c es igual a L si se cumplen determinadas condiciones. Entonces, para esta función aquí tendríamos el valor, para este valor de c, el valor de la función en c sería este valor de L. Si elegimos un intervalo chico tan próximo a c como se quiera, que lo llamamos a delta, para un lado o para el otro, positivo o negativo, el valor de L va a ser tan próximo, el valor de la función en ese intervalo va a ser tan próximo a L como se quiera en valor epsilon. Es decir, informalmente se dice que para una función f el límite es L. Para una función, esta sería mi función f, el límite es L en el valor c. Si se puede hacer que la función f de x esté tan cerca de la función, tan cerca como se quiera del valor L, haciendo que el c o haciendo que el valor de x esté tan cerca como se quiera c. Es decir, yo encuentro el valor del límite L dentro de un intervalo epsilon positivo o sumándole epsilon o restándole, tal que existe un valor de x muy próximo a c donde se cumple eso. En forma de notación más formal, la definición sería que el límite de f de x es L cuando x tiende a c, si solo si, este es el símbolo de si solo si, para todo epsilon mayor que 0, es decir, este es el valor de epsilon positivo, existe un delta también mayor que 0, tal que, este es el símbolo tal que para todo, este es el símbolo de tal, para todo x perteneciente al dominio de la función se cumple que ese x menos el valor c
el módulo de esa diferencia está entre 0 y ese valor delta cuando el módulo de la función f de x menos L es menor que ese epsilon. Es decir, formalmente lo definen así, informalmente lo definimos como habíamos dicho, ¿no? Que la función f tiene el límite L cerca de C, es decir, cerca del x igual a C, si se puede hacer que la función esté tan cerca como se quiera de L, haciendo que este x esté tan cerca de C, siendo x distinto de C. Ahora, ese tan cerca en matemática es medio indefinido, indeterminado, entonces se hace la definición formal. Después, usando la definición formal, se puede hacer teoremas de por qué el límite de una determinada función vale lo que vale. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de x más 3, esto sería reemplazar directamente el valor de x por 2, quedaría 5. Es muy sencillo. Es muy sencillo aplicarlo en la práctica. Ahora, si te dicen demostrame que esto es así, bueno, hay que partir de la definición de cómo se define un límite para llegar a demostrar que existe ese delta y ese epsilon que se cumple estas condiciones, ¿no? La idea de esto no es entrar en la demostración de esos límites, al menos en este módulo, sino era presentar un poco el concepto de límite. En general, cualquier función, si no presenta mucha complicación, reemplazando el valor que nos da ese tiende a tanto, lo reemplazamos en la función y directamente obtenemos el valor del límite. ¿Sí? También existe propiedades de los límites que nos hacen la vida más fácil cuando tenemos que calcular los límites de funciones un poco más complicadas. Las propiedades generales, por ejemplo, de los límites, cuando tenemos una constante, el límite de una constante k, cuando x tiende a c, esto es igual a la constante, no cambia nada. Otra propiedad, cuando tenemos el límite, se llama función identidad. El límite de x cuando x tiende a la constante c es igual a c. Estoy reemplazando directamente, es muy sencillo recordarlo. Las propiedades de la suma de dos límites, cuando tengo el límite de la función f de x más g de x, cuando x tiende a c, esto es igual a la suma de los límites, es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a c más el límite de la función g de x cuando x tiende a c. Esto, como les decía, no hay que pensar mucho, simplemente hay que recordar estas propiedades. Lo mismo para la resta.
Es decir, si sumamos o restamos, acá tenemos más o menos y acá tendremos más o menos. El límite del producto es el producto de los límites de las funciones, es decir, si tenemos el límite del producto de f de x por g de x cuando x tiende a c, va a ser igual al límite de la primera función f de x cuando x tiende a c, esto multiplicado por el límite cuando x tiende a c, perdón, a c, no a 0, cuando x tiende a c de g de x. El límite del cociente, el límite del cociente, es decir, si tenemos el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x, esto va a ser igual al cociente de los límites, es decir, al límite cuando x tiende a c de la función f de x sobre el límite cuando x tiende a c de la función g de x, si solo si g de x es distinto de 0, ¿cierto? Porque si no me daría una indeterminación. Después el límite de una potencia, de una potenciación, cuando tenemos el límite de una función f de x que se encuentra elevado a la g de x, cuando x tiende a un valor 0, esto va a ser igual al límite de la función f de x cuando x tiende a c, y esto elevado al límite de la función g de x cuando x tiende a c, siempre y cuando f de x sea mayor que 0. Después el límite de un logaritmo, tengo una función logarítmica, el límite del logaritmo de la función f de x cuando x tiende a c es igual al logaritmo de la función límite de f de x cuando x tiende a c. Entonces, bueno, estas son las reglas en general. No sé si vimos el límite de una constante por una función, pero si aplicamos la regla del producto, ya vimos el límite de una constante, la constante, y el límite de una función sigue siendo. Entonces, si tuviéramos el límite de la función k, siendo k una constante, por f de x, cuando x tiende a c, esto es igual al producto de los límites de estas funciones. K es una constante, entonces queda constante por el límite de la función f de x cuando x tiende a c. Si tenemos una división por 0, hay que tratar de salvarla, porque si no, no va a existir el límite. También a partir de esto se definen los límites laterales. Ahora, el límite existe cuando los límites por ambos lados son iguales. Si yo tuviera una función que no es continua, que es de este tipo, por ejemplo, acá vale eso y en el mismo punto
un poquito mayor vale eso, x e y. El límite en este punto A o C, o como lo quieran llamar, de esta función f de x, no va a existir este límite. ¿Está bien? No existe para x tendiendo a A. Ahora, si yo tiendo a por la izquierda, el límite, supongamos que este valor es 1 y este valor es 3. Si yo tiendo a por la izquierda, el límite cuando x tiende a por la izquierda lo significan con un menos acá, de esta función f de x, ¿cuánto les parece que va a ser? Y por izquierda sería igual a 1. Mientras que si yo tiendo a por la derecha, esto no tiende a 1, tiende a 3. Entonces el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a 3. Es decir, si los límites laterales son diferentes, significa que el límite en ese punto no existe. Existen los laterales, pero no el límite cuando x es igual a a, en este ejemplo en particular. Entonces digamos que es muy sencillo calcular los límites de estas funciones de las convencionales. Si tenemos el límite de x sobre x, cuando x tiende a 0, ¿cuánto valdrá este límite? Y acá resolvemos. X sobre x es 1. Cuando x tiende a 0, esto pasa a ser el límite de una constante. Pasa a ser 1. Porque estaba en una situación indeterminada, 0 sobre 0. Pero como tenemos chance de simplificar, ese valor es 1. Después, otro límite, por ejemplo, si tenemos x al cuadrado sobre x cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, acá también quedaría 0 sobre 0, es decir, una indeterminación, pero simplificamos antes y te da 0. El límite te da 0. Para cualquier otro caso podemos reemplazar directamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos hacer límite de x tendiendo a 1 de x más 1 sobre esto al cuadrado sobre x menos 1. Si yo acá reemplazo, me queda 4 sobre 0. Y este límite que me está dando, tengo forma de salvar esto y podría probar de ver si podemos simplificar. Esto es lo mismo que x más 1 por x más 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Y acá no tengo forma de salvarlo. No tengo forma de salvarlo. Entonces este límite me va a dar que tiende a algo que está dividido por 0. Entonces tiende a infinito.
Ahora, fíjense que si yo tiendo a 1 por, si tiendo a 1 a 0 por, si tiendo, digamos, a 1 por derecha es una cosa, y si tiendo a 1 por izquierda es otra. Fíjense, si tomo valores ligeramente superiores a 1, esto me da 0, pero un infinito positivo. Mientras que si tiendo a 1 por valores ligeramente a 1, me da valores negativos. Entonces, esa gráfica va a ser seguramente que tiene forma asintótica el valor de la función cuando tiende a 1 por un lado o por el otro. Es decir, acá asintóticamente tiende a más infinito, mientras que por el otro lado asintóticamente tiende a menos infinito. Es decir, donde se hace infinito y justo en el valor 1, que no existe límite, vale infinito, positivo si es menor que 1 y positivo si es mayor que 1 para valores de 1 ligeramente mayor, y negativos para valores ligeramente menor que 1. Entonces, hemos visto lo que es la definición del límite. Hemos visto que esto se puede usar después para las demostraciones que no hicimos ninguna, ni vamos a hacer por ahora. Y vimos algunas propiedades de los límites. Espero que hayan disfrutado el módulo, y después vamos a ver algunos ejercicios sobre límites, donde seguramente tenemos que aplicar las propiedades estas generales de los límites, ¿no? Así que conviene repasarla, pero son muy intuitivas estas propiedades de los límites. Bueno, muchas gracias y será hasta el siguiente módulo.